Bien, voy a continuar con la última parte de la clase de hipertensión. Les decía que en el tratamiento es importante hacer, Recording in progress. hacer un tratamiento farmacológico y no farmacológico. Ustedes pueden ver en la figura, pues, todos los detalles del tratamiento no farmacológico que nosotros como médicos debemos indicar a los pacientes, ¿sí? El consumo de sal es muy importante, reducir el consumo. Si fuman, si beben alcohol, es importante también prohibirles. Una dieta es muy importante también en este tipo de pacientes, una dieta especial, sobre todo que eviten comer las grasas, las frituras, todo lo que pueda aumentar de peso y que sea muy salado, ¿no? Evitar las bebidas alcohólicas, el ejercicio es muy importante, en fin. Ustedes pueden ver en la figura tratamiento no farmacológico que nosotros utilizamos. Dentro del tratamiento farmacológico hay una variedad de medicamentos. Después les voy a hablar de los medicamentos más importantes que utilizamos día a día los médicos en este tipo de problemas. Pero bueno, los diuréticos son importantes, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas cálcicos y una serie eh, de medicamentos que usamos, ¿no? Los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 también ahora se han vuelto muy importantes, ¿ya? Entonces, todos estos medicamentos son los que utilizan pero no todos son iguales. Es decir, a veces tenemos que ir pues viendo en cada uno de nuestros pacientes cuál es el medicamento ideal. ¿Ok? Por ejemplo, disminuir la resistencia periférica total sin alterar el gasto cardíaco ni la perfusión tisular es muy importante. Que no haya interacciones endócrinas es muy importante. Sin efectos metabólicos como efectos a nivel de la glicemia son importantes. Reducir el daño de los órganos blancos, sobre todo riñones, el propio corazón, son importantes. La monoterapia a veces es eficaz en más del 50%, pero a veces necesitamos más de un medicamento para lograr el éxito que nosotros deseamos. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen una guía de manejo según uno de los últimos consejos que hubo de los cardiólogos. El tratamiento farmacológico se impone en los pacientes por encima de 60 años con hipertensión arterial que tengan una hipertensión mayor a 150/90. El tratamiento farmacológico en menores de 60 años con hipertensión arterial que tengan más de 140/90. El tratamiento farmacológico en diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica mayores a 18 para conseguir cifras menores a 140/90. O sea, miren ustedes cómo yo les estoy mostrando una guía de manejo muy importante. Por supuesto que esto va a ser pregunta de exámenes, no lo dude, no lo dude. En general, la hipertensión arterial se inicia con tiacídicos y después se puede probar con cualquiera de los otros grupos que yo les he mencionado y que les voy a seguir mencionando. Lo más importante es el control al mes que se debe hacer y luego periódicamente los controles que se deben hacer. ¿Ya?
Entonces, miren, hay un grupo de trabajo en el tratamiento de la hipertensión arterial de la Sociedad Europea de Hipertensión. Y estos han visto que hay muchos reguladores que tienen que ver ambientes, factores medioambientales, estilos de vida, factores genéticos, etcétera, que son los que van a impactar en la presión arterial. Factores ambientales, a veces de la temperatura del medio ambiente, la polución del aire, pues son factores que pueden alterar la presión arterial, ¿no? Y producir hipertensión. Los factores del estilo de vida son muy importantes, ¿no? La comida, el alcohol, el tabaco, la actividad física, el dormir bien, el estrés, son factores del estilo de vida que la gente tiene y que también puede influir en su hipertensión arterial. Como les dije a un comienzo, hay factores genéticos muy importantes que también hay que tenerlos en cuenta en el origen de la presión arterial. Bueno, entonces la clasificación de la hipertensión. Miren ustedes la clasificación de la hipertensión. Se las vuelvo a repetir. Pero esto es importante. La clasificación de la presión arterial en el consultorio y la definición de los grados de hipertensión también siguen siendo las mismas de las guías anteriores. ¿Ok? Entonces, bien, ¿cuál es la clasificación? Como ustedes saben, lo óptimo en un paciente es que tenga niveles de presión sistólica y de diastólica menor a 120, menor a 80. Eso sería lo óptimo, ¿no? Claro, sin llegar a la hipotensión tampoco. Como ustedes saben, lo normal en la presión arterial es entre 120 a 129 la presión sistólica y la diastólica entre 80 a 84 milímetros de mercurio, los valores normales. Ahora bien, y miren, a partir de aquí se consideran diferentes tipos de grados. El alto normal, por ejemplo, cuando la sistólica está en 130, 139, cuando la diastólica está en 85 a 89. ¿Ok? Miren ustedes, el alto normal, es decir, se elevó un poco la presión. La hipertensión de grado 1, cuando la sistólica está en 140 a 159 y la diastólica en 90 a 99. La hipertensión grado 2, cuando la sistólica está entre 160 a 179, eso ya es alto. Y cuando la diastólica, eso es muy importante, está entre 100 a 109. Miren ustedes cómo sube la diastólica. La hipertensión grado 3, cuando la sistólica es mayor a 180 o igual, y cuando la diastólica es mayor a 110. Bueno, pueden haber hipertensión sistólica aislada, cuando la sistólica está elevada, por supuesto, y puede haber hipertensión diastólica aislada, cuando la presión diastólica está elevada por encima de 90. Entonces, fíjense, esta clasificación que les estoy mostrando es una clasificación muy actualizada que han logrado definir en el último tiempo, en los últimos años, los cardiólogos. Bueno, entonces, bien, además de estos grados de hipertensión que yo acabo de mostrarles, también se basan los valores de hipertensión o de presión arterial y distinguimos tres etapas muy importantes. La etapa 1 es cuando la hipertensión no presenta complicaciones, es decir, sin daño de órganos mediado por la hipertensión, ¿sí? Me refiero a órganos como el corazón mismo, como los vasos sanguíneos, como el riñón, etcétera. ¿Ya? El estadio 2 es la presencia
de algún órgano mediado por la hipertensión o enfermedad renal crónica, ¿sí? Y en la etapa 3, pues cuando hay una condición cardiovascular importante o hay una enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, miren, debido a la alta prevalencia de hipertensión en la población general y su importante papel como causa de muerte y morbilidad, su detección es vital, es de vital importancia para la salud pública. Estudios realizados en diferentes países han demostrado casi universalmente que una considerable fracción de hipertensos desconoce su condición. Claro que es así. La gente no anda tomándose la presión arterial. Ustedes vean en el entorno que tenemos acá nomás en donde vivimos, en Santa Cruz. ¿Y quién de la gente común se está controlando la presión arterial? Pues nadie, ¿no? Claro, los que estamos familiarizados y somos del rubro, obviamente, ¿no? Pero y el resto de la gente normal que no es del rubro, pues no se controla. Entonces, miren, lo que es sí bien real es que la gente desconoce esa condición de hipertensión, lo que se refleja negativamente en el número de pacientes que reciben tratamiento y control de la presión. Entonces, cuando los pacientes ya tienen problemas reales con la hipertensión, pero después de años, 5, 10 años, recién vienen al médico, pero ya hay una hipertensión de larga data, ya hay una hipertensión crónica. Y esa hipertensión crónica ha producido problemas en el organismo. La detección oportunista ahora también se fomenta en varios países y recientemente han sido respaldadas por los Estados Unidos por el aumento de la detección y el tratamiento y el control de la hipertensión asociado con las mediciones de presión arterial. Por eso es que ustedes van a ver que en muchos lugares hay pues lugares para medirse la presión. En las farmacias, por ejemplo, en los supermercados, en muchos países, tú vas a encontrar donde poder medirte la presión y eso es importante. Por eso es que las medidas que ahora están tomando en consideración la OMS es de que nosotros debemos, cuando tenemos la sospecha de un paciente hipertenso, debemos hacer que ese paciente se mida la presión durante una semana aproximadamente con el mismo tensiómetro a la misma hora, es decir, en la mañana y en la noche. Si el paciente, digamos, en la mañana está a las 7 de la mañana ya despierto, pues a las 7 de la mañana. Y si en la noche está queriendo dormir o acostarse, recostarse en la cama, perdón, a las 9, 10 de la noche, pues a las 9, 10 de la noche. Y tiene que ir anotando en una libreta durante 7 días, ¿no? ¿Cuál es la presión arterial del lunes, mañana, noche, del martes, mañana, noche, del miércoles y así sucesivamente hasta completar la tabla de los 7 días para que nosotros como médicos vayamos valorando si ese paciente es hipertenso o no es hipertenso? Porque yo puedo en este momento tomarles a cualquiera de ustedes la presión y por algún motivo, pues estrés, colerones, cualquier cosa, cualquiera de ustedes puede estar con hipertensión en este momento o cualquier persona en el mundo, ¿no? Pero eso no significa que es hipertenso. O sea, para nosotros diagnosticar que ser claros, por lo menos tenemos que tener en consideración unos 7 a 10 días, mañana y tarde, con el mismo aparato, la hipertensión y en la posición adecuada también. Si el paciente se toma la presión de sentado, pues de sentado siempre habrá que tomar. Si se toma la presión en decúbito, pues en decúbito habrá que tomarla, pero siempre hay que decirle al paciente que se tome la presión en la misma condición, en la mañana y en la noche,
que no cambie para que no varíe. Eso es importante para la recomendación que nosotros tenemos que hacer con los pacientes que sospechamos que pueden tener hipertensión. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las características de los pacientes que deben hacer sospechar hipertensión secundaria? Ya saben la hipertensión secundaria y ya saben también la memotecnia, el reno, ¿no? Porque la mayoría, el 90-95% de la gente hipertensa es hipertensión primaria, es hipertensión idiopática. Pero ¿cuándo debemos sospechar de hipertensión secundaria a alguna de las condiciones de la memotecnia que yo les enseñé, del REN? Pues pacientes jóvenes, menos de 40 años, con hipertensión de grado 2 o 3, es decir, que ya esté lesionado algún órgano, ¿sí? O hipertensión de cualquier grado en la infancia. Inicio repentino de hipertensión arterial en individuos que eran normotensos previamente. Sí, entonces, pues sí, nos tiene que hacer sospechar que es una hipertensión secundaria a alguna condición que ya sabemos. Empeoramiento agudo del control de la presión arterial en pacientes previamente bien controlados por el tratamiento. También tiene que hacernos sospechar. Hipertensión arterial resistente verdaderamente a los medicamentos. Emergencias hipertensivas. Hipertensión arterial grave o maligna, grado 3. Daño de órganos mediados por la hipertensión severa o extenso, ¿sí? Características clínicas o bioquímicas sugestivas de causas endocrinas de hipertensión. Características clínicas sugestivas de hipertensión renovascular o displasia fibromuscular, ¿sí? Y también ustedes saben que la hipertensión en el embarazo puede ser una condición, ¿no? Que podría hacernos sospechar como hipertensión del embarazo, que es una de las complicaciones del embarazo. Bueno, pero bueno, miren ustedes cuándo tendríamos que nosotros pensar que hay una hipertensión secundaria a cualquiera de las memotecnias que les he enseñado, ¿no? Del renales y etcétera, ¿no? ¿Cuándo debemos derivar a un paciente hipertenso a un especialista? Porque normalmente la hipertensión la trata un médico general. eh, Pacientes en los que se sospecha hipertensión arterial secundaria a pacientes jóvenes con menos de 40 años con hipertensión arterial de grado 2 o 3 en los que se debe excluir la hipertensión secundaria. Entonces, en esos casos sí hay que decirle al paciente, mira, tiene que verte un especialista, un cardio, ¿ok? Si no, pues nosotros, ustedes, mejor dicho, como médicos generales podrían mandar. Pacientes con inicio repentino o empeoramiento de la hipertensión cuando la presión arterial era previamente normal. Pacientes con hipertensión arterial resistente al tratamiento. Necesidad de una evaluación más detallada del daño orgánico mediado por la hipertensión. Tal vez tendríamos que mandar al nefrólogo, al cardiólogo, en fin, ¿ok? Requerimiento de una evaluación especializada más profunda por parte de un médico especialista, emergencias hipertensivas, ¿ok? Entonces, el tratamiento en la hipertensión, pues como les decía, hay muchos fármacos, ahí ustedes están viendo los IECAS, por ejemplo, los antagonistas de los receptores de la angiotensina también son muy importantes, beta bloqueantes y otros hipotensores Es como una cunita así. que Y te nosotros levantaste, tenemos. te desperté. Mira, yo ni bien te estaba tocando y vos, así hiciste. ¿Por qué hiciste así? Parece que acabó ya. No Bueno, digo lo que siento, la voy a eliminar, lo voy a eliminar a este cuadro. No puede jorobarse.
Bien. Entonces, ya saben ustedes, les decía, el tratamiento hipotenso, ¿no? Yo les estaba mostrando que en el tratamiento de la hipertensión están en primer lugar diuréticos. Ustedes tienen ahí una serie de diuréticos que nosotros podemos utilizar, pero los que más utilizamos, digamos, son los diuréticos de asa, ¿no? Como la furosemida, por ejemplo, aunque hay otros diuréticos importantes que nosotros podemos utilizar y que no son muy, digamos que no son muy diuréticos, que no producen eliminación de mucho líquido, porque a veces es incómodo, ¿es cierto? Si le das una furosemida a un paciente todo el día o toda la mañana, se la va a pasar orinando. Imagínate si tiene que trabajar y pues o reunir reuniones, en fin. Entonces hay que saber también qué diurético nosotros podemos utilizar. Bueno, eso es importante. Hay medicamentos beta bloqueadores que son muy buenos, el propanolol, el metoprolol, el atenolol, el labetalol, el carvedilol, efectivos, muy efectivos porque además estos pues tienen acciones sobre el corazón muy importantes, ¿no? Miren, hacen que el corazón trabaje mejor. Además de controlar la presión, hacen que el corazón trabaje mejor. Los beta bloqueantes reducen el gasto cardíaco. Miren, eso es importante en el tratamiento de la presión. Inhiben la secreción de la renina, reducen la resistencia periférica, resistencia vascular periférica, reajusta los niveles de los vasoreceptores. O sea, los beta bloqueantes son excelentes por la acción que ellos tienen. Miren ustedes el mecanismo de acción de los beta bloqueantes en este cuadro. Es muy importante. Utilizar un beta bloqueante es una buena acción, ¿ok? Y ustedes saben que hay beta bloqueantes hoy en día. Ahí les estoy mostrando los principales beta bloqueantes, los de última generación incluso, y la dosis que nosotros podemos utilizar en un tratamiento hipotensor. El beta bloqueante es un excelente hipotensor, ¿ok? Los IECAS, como el captopril, como el enalapril, que son los más importantes, pues ustedes saben que inhiben la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Entonces, estos inhiben el tono simpático, liberan la vasopresina y aldosterona, y en fin, ahí ustedes eh, tienen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que tienen también, que son excelentes en el control de la presión arterial. Ahí ustedes tienen sus indicaciones, son muy buenos. Además, ellos tienen un buen efecto en la cardiopatía isquémica, ayudan a mejorar la cardiopatía isquémica. Los ARA2 son los inhibidores de la angiotensina 2, los ARA2, el losartán, el candesartán, el telmisartán, el valsartán, el irbesartán son excelentes, ¿sí? Es una acción muy similar a los IECAS, pero estos inhiben la angiotensina 2, ¿ok? Los otros inhiben la enzima convertidora de angiotensina. Los ARA2, miren ustedes, son excelentes medicamentos. Relajan el músculo liso y con ellos inducen a la vasodilatación, incrementan la excreción de agua por riñones, aminoran el volumen plasmático, disminuyen la hipertrofia celular a nivel del corazón, gran eficacia hipertensiva. Y ahí ustedes tienen la dosis con estos medicamentos que se llaman ARADOS. Los diuréticos, les decía, hay diuréticos excelentes, los diuréticos con acción en el asa de Henle, como la furosemida, por ejemplo, pues
que es un muy buen diurético. Si nosotros queremos hacer un tratamiento mixto, podemos usar un diurético con acción en el asa de Henle, una tiacida que es excelente también, la hidroclorotiazida, en fin. Miren ustedes, inhibidores de la anhidrasa carbónica, diuréticos osmóticos, una serie de familias de los diuréticos que nosotros tenemos en el medio. Ahorradores de potasio, en fin, la espironolactona, toda una serie de familias de diuréticos que nos sirven muy bien en el tratamiento. Lo que sí hay que tener cuidado de que el paciente no elimine mucho potasio con los diuréticos. Entonces, si le vamos a dar un diurético que le va a hacer eliminar mucho potasio, hay que reponerle el potasio con alimentación. La banana tiene mucho potasio, o si no, darle potasio por vía oral. ¿Ok? ¿Qué es una emergencia hipertensiva? Una crisis hipertensiva es un aumento repentino y grave de la presión arterial. La lectura de la presión arterial es de mayor a 180, 120 milímetros de mercurio, ¿ya? Una crisis hipertensiva es una emergencia médica. ¿Cómo saber si es emergencia o urgencia hipertensiva? Esta es una pregunta importante. Las urgencias hipertensivas incluyen a los pacientes con elevación aguda de la presión arterial, pero sin lesión de ningún órgano diálisis. Por favor, tengan en cuenta, porque les voy a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? ¿Ok? La emergencia hipertensiva se define por la elevación aguda también de la presión arterial, acá acompañada de lesión aguda de uno o varios órganos diálisis. Entonces, entienden lo que es la diferencia entre urgencia y emergencia, ¿no es cierto? Las dos tienen elevación aguda de la presión arterial, pero en la urgencia no hay daño de un órgano diálisis. En la emergencia sí hay daño y entonces esto sí que requiere un tratamiento importante. ¿Ok? ¿Cómo se diagnostica una urgencia? La elevación típica requiere un electrocardiograma, análisis de orina, electrolitos en sangre, urea, creatinina, etcétera. Pues necesitamos hacer una evaluación neurológica, tal vez una tomografía de cerebro para, para diagnosticar que no haya una hemorragia intracraneal, valorar con la escala de Glasgow, etcétera, ¿no? Con el electrocardiograma vamos a valorar si no ha habido un infarto, si no ha habido algún problema de lesión en el corazón. ¿Ok? Entonces, miren ustedes cómo valoramos la emergencia y la urgencia. Entonces, esta es la diferencia. Ahora, ¿cuál es el manejo? El objetivo general en el tratamiento de las emergencias es la reducción rápida y parcial, no la corrección completa. Tengan en cuenta, de la presión arterial hasta un nivel considerado seguro, debido a que su normalización brusca puede inducir serios accidentes isquémicos cerebrales o coronarios, particularmente en pacientes cuyos mecanismos de autorregulación vascular están ya adaptados a la hipertensión crónica o en ancianos, o en pacientes con factores de riesgo por factores de arteriosclerosis. Por ello, la mayoría de los autores sugieren como objetivo inmediato reducir la presión arterial diastólica en un 10 a 15% o a 110 miligramos de mercurio, aproximadamente en un periodo de 30 a 60 minutos. O reducir la presión arterial media no más de un 20% en un plazo de minutos a horas. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta cuál es el tratamiento. No tienes que, pues, reducir la presión así muy, muy
exageradamente, si vale. Los tratamientos empleados para el tratamiento de la emergencia hipertensiva deben satisfacer los siguientes criterios: posibilidad de administración intravenosa, que tengan un comienzo de acción rápida, una semivida corta, que permita un uso flexible y fácil de dosificación. Por eso es que un paciente que tiene una crisis hipertensiva tiene que ser internado. No puedes manejarlo esto callejeramente. eh, o si no, darle un tratamiento por vía sublingual, también es bueno, ¿sí? Eh, Antes de abordar el tratamiento antihipertensivo endovenoso, es preciso evaluar si el volumen no está muy depresionado, el volumen sanguíneo. Es aconsejable que el manejo de los pacientes con emergencias hipertensivas sea realizado en unidades de cuidado intensivo. No se olvide, con una adecuada monitorización de la presión arterial de los órganos diarios. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento de las emergencias hipertensivas? ¿Alguna vez les puede tocar este caso? ¿Alguna vez ustedes pueden tener algún paciente con su emergencia hipertensiva? Iniciar la medicación intravenosa de acción corta, por ejemplo, intravenosa. Por ejemplo, el labetalol, la clevidipina, el esmolol en el departamento de emergencias, internar al paciente en unidad de cuidados intensivos y reducir entre 20 y 25% la presión arterial en 1 o 2 horas. ¿Sí? No se olviden eso. Entonces, hay tratamientos que pueden ser utilizados por vía intravenosa. Por ejemplo, la clevidipina es un bloqueante de los canales de calcio de tercera generación de acción ultra corta de 1 a 2 minutos, que reduce la resistencia periférica sin afectar el tono vascular ni las presiones de llenado cardíaco. La clevidipina se hidroliza rápidamente por las esterasas de la sangre. Es un buen medicamento, ¿ya? Pero hay otros, el labetalol, por ejemplo, es un beta bloqueante que produce ciertos efectos bloqueantes alfa-1 adrenérgicos con consiguiente vasodilatación sin la taquicardia refleja típica asociada. El nitroprusiato de sodio, que lo usamos con mucha frecuencia, el nitroprusiato es un dilatador venoso y arterial que reduce la precarga y la poscarga. También es muy importante este medicamento en este tipo de pacientes, ¿sí? Eh, bueno, y hay otros medicamentos, la nitroglicerina, por ejemplo, que es poderoso este medicamento, es un vasodilatador que afecta más a las venas que las arteriolas, puede emplearse para el tratamiento de la hipertensión arterial durante y después de una cirugía de revascularización o un infarto de miocardio. Usamos mucho la nitroglicerina, la nicardipina. O sea, miren ustedes los medicamentos que usamos en una crisis hipertensiva. Yo les he hablado de la clevidipina, que es el mejor. Les he hablado del labetalol. Les he hablado del nitroprusiato. Les estoy hablando de la nitroglicerina. Les estoy hablando de la nicardipina. Yo creo que ustedes tendrían que hacer una pequeña investigación de cuál de estos es el mejor para que ustedes, no tengan ustedes ninguna influencia ajena, sino que ustedes manejen como ustedes quieren eh, un, un medicamento cuando tengan una crisis hipertensiva. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería terminar de completarles sobre la hipertensión arterial. Es importante el tratamiento. ¿Ok? El tratamiento. Y el tratamiento lo hace el médico general. Ustedes tienen que tratar, porque en
en la estadística, millones de personas son hipertensos en el planeta. Millones. Y no necesitan ir a buscar cardiólogos. Un médico general pues tiene que hacer el tratamiento. Tiene que hacer el control. Vamos a iniciar. A ver hasta dónde podemos llegar a las arritmias cardíacas. Les voy a mostrar previamente este pequeño video que dura pocos minutos para que ustedes se den cuenta de algo importante. Dura 3 El minutos. sistema de conducción cardíaca consiste en los siguientes componentes. El nodo sinusal o sinoauricular se encuentra en la aurícula derecha cerca de la entrada de la vena cava superior. Este es el marcapasos natural del corazón. Inicia todos los latidos del corazón y determina el ritmo cardíaco. Los impulsos eléctricos del nodo sinoauricular se dispersan por todas las aurículas y las estimulan para que se contraigan. El nodo auriculoventricular se encuentra al otro lado de la aurícula derecha, cerca de la válvula auriculoventricular. El nodo auriculoventricular sirve como una puerta eléctrica a los ventrículos. Este retarda el paso de los impulsos eléctricos a los ventrículos. Este retraso es para asegurar que las aurículas hayan expulsado toda la sangre a los ventrículos antes de que los ventrículos se contraigan. El nodo auriculoventricular recibe señales del nodo sinoauricular y las pasa al haz de His. Este haz entonces se divide en la rama derecha y la rama izquierda, las cuales conducen los impulsos hacia el ápice del corazón. Las señales entonces se pasan a las fibras de Purkinje, dirigiéndose hacia arriba y se dispersan por el miocardio ventricular. Las actividades eléctricas del corazón se pueden grabar en forma de un electrocardiograma, SG o EKG. El SG es una grabación compuesta de todos los potenciales de acción producidos por los nodos y las células del miocardio. Cada onda o segmento del SG corresponde a un acontecimiento del ciclo eléctrico cardíaco. Cuando las aurículas se llenan de sangre, el nodo sinoauricular se dispara. Las señales eléctricas se dispersan por todas las aurículas y causa que se despolarice. Está representado por la onda P del SG. La contracción auricular o sístole auricular ocurre más o menos 100 milisegundos después del inicio de la onda P. El segmento PQ representa el tiempo en que las señales viajan del nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular. El complejo QRS marca la activación del nodo auriculoventricular y representa la despolarización de los ventrículos. La onda Q corresponde a la despolarización del tabique interventricular. La onda R se produce por la despolarización de la masa principal de los ventrículos. La onda S representa la última etapa de despolarización ventricular en la base del corazón. La repolarización auricular también ocurre en este momento, pero la señal se oculta por el gran tamaño del complejo QRS. El segmento ST refleja la etapa de equilibrio o meseta en los potenciales de acción miocárdicos. En este momento, los ventrículos se contraen y bombean la sangre. La onda T representa la repolarización ventricular justo antes de la relajación ventricular o diástole ventricular. El ciclo se repite con cada latido del corazón. Bien, hay un grupo de 2 grupos que les he dado tarea que el lunes nos van a presentar sus trabajos. Han tenido y tienen demasiado tiempo para prepararse. Uno de los grupos nos va a hablar del electrocardiograma básico y el segundo grupo nos va a hablar de las arritmias cardíacas determinadas en el electrocardiograma. O sea que ambos grupos nos van a servir para completar el conocimiento de arritmias. ¿Ok? Partamos por las definiciones. Las definiciones está pues es importante conocer la palpitación.
La palpitación es uno de los principales signos que presenta un paciente. Es la sensación de perturbación del latido cardíaco producido por la alteración de la frecuencia cardíaca, del ritmo, del gasto cardíaco o la contractilidad. Es inespecífico. Y la arritmia cardíaca es la alteración del punto de origen o la frecuencia de la generación cardíaca, o bien una alteración de la difusión ordenada del impulso a través del sistema de conducción, que previamente ustedes han visto en 3 minutos y medio ese tema, ¿sí? Como ustedes ya saben, el sistema de conducción eléctrico está dado por el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje, ¿no? Como ustedes ya saben, el sistema eléctrico del corazón puede ser detectado a través de un electrocardiograma. El electrocardiograma pues nos va a ir interpretando cómo está funcionando el sistema de conducción eléctrico del corazón. No se olviden que en nuestro medio hay una enfermedad que es muy importante, que es el Chagas, que produce el parásito de esta enfermedad, produce una toxina que lesiona el sistema de conducción eléctrico del corazón. Por eso es que nosotros debemos conocer bien esta parte de el sistema de conducción eléctrica del corazón. Nosotros en el departamento de Santa Cruz tenemos muchos habitantes que vienen de los valles, no solamente de los valles cruceños, de los valles cochabambinos, de los valles sucrenses y valles que tenemos en muchos lugares en nuestro país, donde hay vinchuca. Y ustedes saben que la vinchuca es el insecto vector que va a transmitirnos el parásito, el Trypanosoma cruzi, ¿no? Entonces, este Trypanosoma, una vez que esté introducido en nuestro organismo, produce una toxina que destruye el sistema de conducción eléctrica. Tenemos muchos pacientes con este problema, por eso es importante que conozcamos y manejemos el electrocardiograma, ¿sí? Cuando hablamos de electrocardiograma, ustedes tienen que saber que nosotros si se acuerdan de la fisiología, tenemos un estímulo umbral para que se produzca un potencial de acción en nuestro corazón, en nuestro sistema de conducción eléctrica, ¿no? Que más o menos está en menos 90 milivoltios. O sea, es un estímulo muy pequeñito que ya puede producir un potencial de acción. No necesita un estímulo muy grande, un marcapaso del corazón. Y este estímulo que está en este rango que ustedes están viendo en esta figura, menos 60, menos 90, es capaz de producir una despolarización, ¿cierto? En el corazón. Entonces, la despolarización del corazón tiene varias etapas, como ustedes están viendo, hasta volver a la repolarización. Tiene varias etapas, la etapa 0, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, paulatinamente, que va a hacer que el corazón se despolarice y vaya creando esas ondas que ustedes acaban de ver en el electrocardiograma. Pero bueno, este potencial de reposo, este potencial de acción que se genera, puede ser rápido o puede ser lento, puede producir una estimulación rápida del corazón y nos va a producir taquicardias, o puede tener una estimulación muy lenta y nos va a producir bradicardia, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan de fisiología, el periodo de estimulación de la fibra miocárdica está más o menos entre menos 60 a menos 90, y de ahí a continuación se van a comenzar a producir los umbrales de potencial de acción,
como ya les he dicho, tiene 4 fases importantes hasta volver al punto normal. Bueno, entonces cuando hablamos de arritmias cardíacas, ¿cuáles son los mecanismos que pueden existir en una arritmia cardíaca? Trastornos en la conducción de impulsos, anomalías en la generación de impulsos, anomalías combinadas de las dos anteriores. De nuevo, trastornos en la conducción de impulsos, que puede ser en todo el sistema de conducción eléctrico, anomalías en la generación del impulso, que puede ser en el marcapaso o en otros marcapasos adicionales. Hay una anomalía en la generación. O puede ser las dos anteriores, una combinación de las dos. ¿Ya? El mecanismo de reentrada es una de las causas importantes, ¿sí? Miren, ¿a qué se refiere con mecanismo de reentrada? Normalmente el impulso cardíaco tiene que, pues, seguir la línea normal de las fibras cardíacas, de las fibras del miocardio, normalmente. Pero imagínense que por alguna razón este impulso eléctrico se encuentra con alguna pequeña lesión, una pequeña cicatriz, una pequeña lesión en el miocardio. ¿Ok? Entonces, este impulso que normalmente debería ir por la fibra miocárdica, pues no va a seguir. O sea, va a ser un stop ahí porque hay una pequeña lesión en la fibra. Entonces, ¿qué va a hacer el impulso? Va a tomar va a tomar otro camino, va a tomar otro camino para continuar el impulso, porque el impulso tiene que seguir, ¿sí? Y el impulso, incluso ese se llama un bloqueo unidireccional, cuando en las fibras del miocardio hay una lesión en algún lugar del corazón, por cualquier causa, cualquier tipo de lesión, ¿ok? Podría ser una isquemia, podría haber un previo infarto, podría ser algún otro tipo de lesión. Entonces, esta cicatriz, si ustedes quieren, no va a permitir que el impulso siga su curso normal. Entonces el impulso va a seguir unidireccionalmente, se puede propagar por la vía alterna, puede haber una reexcitación proximal, como ustedes están viendo, pero de todas maneras esto va a hacer que se retrase el mecanismo del impulso eléctrico del corazón. O sea, el impulso del eléctrico del corazón es como normalmente cuando nosotros prendemos el interruptor de luz. Si yo prendo el interruptor de la luz del dormitorio, del cuarto donde yo estoy en este momento, pues el interruptor va a prender las luces de este cuarto donde yo estoy en este momento. Pero si hay un cortocircuito en cualquiera de los cables que conducen el impulso eléctrico desde el interruptor hasta el foco, si hay un pequeño corte eléctrico, pues va a fallar y entonces el foco pues medio que va a parpadear, medio que se puede quemar, medio que no va a seguir la corriente eléctrica adecuada. ¿Me entienden? Como puede tardar un poquito en prenderse el foco, como puede quemarse el foco y como puede hacer que el cortocircuito sea más grave, ¿entiende? Entonces, ese es un mecanismo muy importante en las arritmias cardíacas, el mecanismo de red, pero no es el único. Hay otros mecanismos importantes como el trastorno en la generación de impulsos. Trastorno en la generación de impulsos, me refiero al marcapaso, nódulo sinusal. Puede haber un automatismo exagerado, puede haber un automatismo deprimido o pueden haber post potenciales que se van sumando, ¿entienden? Y que también pueden producir trastornos en la generación de impulsos. O sea, uno de los mecanismos de las arritmias es eso, trastornos en la generación de impulsos.
El automa hay, hay, hay sustancias, estados en que pueden haber estimuladores del automatismo cardíaco y depresores, ¿no? El sistema nervioso simpático, por ejemplo, es un principal estimulador, ¿no? El simpático, no se olviden, la adrenalina y la noradrenalina, que es el mediador químico del simpático, pues va a estimular no solamente el aparato cardiocirculatorio, sino también el respiratorio. ¿Cuándo puede dispararse el sistema nervioso simpático? Pues en un caso de enfermedad, si tenemos fiebre, si tenemos dolor, si tenemos ansiedad, si estamos haciendo algún ejercicio. ¿Se imaginan en esos partidos que estamos viendo en esta época, en esta semana de la Eurocopa, de la Copa América? ¿Cómo estará el simpático en esos changos que están jugando fútbol? O sea, se debe disparar, ¿no? Claro, entonces es un estimulante. Estados de gasto cardíaco elevado, como en el hipertiroidismo, en la anemia, fístulas auriculoventriculares, en la insuficiencia cardíaca congestiva, en la hipoxia, tóxicos, drogas como la cocaína, por ejemplo, estados hipercatabólicos, la hipocalemia, etcétera, son estimulantes del automatismo cardíaco. No se olvide, no se olvide. Y los depresores son estimulantes del sistema nervioso, depresores estimulantes del sistema nervioso parasimpático. La vagotomía, la hipercalemia y drogas, ¿no? Y pues imagínense medicamentos que usamos antidepresivos, medicamentos que usamos hipnóticos, etcétera, y que un paciente tome más de lo normal, pues van a deprimir el sistema nervioso, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de automatismo cardíaco, tenemos que tener en cuenta a los estimulantes y a los depresores de, del sistema eléctrico de conducción. Las arritmias cardíacas, en la etiología de las arritmias cardíacas, mejor dicho, están varios factores, ¿no? Degenerativos, infecciosos, ya les he hablado de la enfermedad de Chagas en nuestro medio, muy importante, inflamatorios, alteraciones hidroelectrolíticas, trastornos neuroendocrinos, isquémicos, importante, trastornos gastrointestinales, drogas y tóxicos, anemias, trauma cardíaca y otros, ¿no? Entonces, esta es la etiología de las arritmias cardíacas. Entonces, miren ustedes cuántos estados nos pueden alterar el ritmo del corazón. ¿Cuántos estados nos pueden alterar? Ustedes tienen que tener en cuenta, muy en cuenta, cuando reciben un paciente en el lugar donde vayan a trabajar. De aquí a 3 años van a estar trabajando en algún lugar, en algún hospital, en algún centro médico, en la residencia. Pues no sé dónde estarán, pero ya van a estar atendiendo a pacientes. Entonces tengan en cuenta cuánta etiología puede cambiar el impulso, el ritmo cardíaco. ¿Ya? Las palpitaciones y las arritmias, ¿no? Hay diferentes tipos de palpitaciones. Como ustedes están viendo, hay el flip-flop ocasional o latidos fallidos en las extrasístoles. Hay palpitaciones de comienzo brusco, rápidas, regulares en la taquicardia supraventricular. Hay palpitaciones de comienzo brusco, rápidas e irregulares en la fibrilación auricular paroxística. Hay palpitaciones de comienzo gradual, regulares en esfuerzo, como en la taquicardia sinusal. Hay palpitaciones relacionadas con fármacos, tabaco, café, té. Yo conozco gente que no puede tomar café. Ustedes saben que el café, la cafeína, la teofilina, la hierba mate, son estimuladores del sistema nervioso, ¿sí? La misma coca, el acuyicu, etcétera,
son estimuladores. Yo no podría adjudicar porque se me dispararía mi ritmo cardíaco. Alguna vez intenté y me comienza a palpitar, ¿sí? Y lo mismo pasa con la cafeína, que es un estimulador. Y lo mismo pasa con la teofilina. Teofilina es la hierba mate que muchas personas matean, ¿no es cierto? La teofilina dicen que es 10 veces más estimulador que la cafeína, imagínense. O sea, hay personas que no podrían tomar porque son muy lábiles y podrían desencadenar alguna alteración del ritmo cardíaco y producir palpitación. Descripción: palpitaciones con dolor torácico atípico e hiperventilación, en la ansiedad, en el prolapso de la válvula mitral. Entonces, miren ustedes cuántas palpitaciones y arritmias nosotros tenemos o podemos tener, ¿ok? ¿Hay trastornos hemodinámicos que pueden producir arritmias cardíacas? Claro que sí. Hay trastornos hemodinámicos, como ustedes están viendo, eh, anterógrados y retrógrados. Anterógrados hacia adelante, la disminución del gasto cardíaco y el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la resistencia vascular sistémica, la oliguria, el shock, el síncope, el desmayo, la parada cardíaca, etcétera, son trastornos hemodinámicos que podrían producir anterógradamente algún trastorno, alguna arritmia. Y retrógradamente, claro que sí, el aumento del volumen diastólico al final en el ventrículo izquierdo, el aumento de la presión diastólica al final en el ventrículo izquierdo, el aumento de la presión diastólica al final en la aurícula izquierda, el aumento de la presión diastólica al final en la aurícula izquierda también, el aumento de la presión capilar pulmonar, el edema agudo de pulmón, la insuficiencia respiratoria aguda podrían producirnos arritmias cardíacas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una arritmia cardíaca, ¿cuál es el objetivo médico? Detectar la causa subyacente, determinar la situación clínica en la que aparece y el efecto psicológico y hemodinámico que produce. Claro, pues imagínense que de pronto comencemos a tener palpitaciones o una persona comienza a tener palpitaciones sin saber la causa, obviamente que va a producir un efecto psicoemocional importante y hemodinámico también. ¿Ok? Las arritmias cardíacas se clasifican así: anomalías en la generación de impulsos, pueden ser por bloqueos sinoauriculares, ventriculares e intraventriculares. De nuevo, anomalías en la generación de impulsos, en la generación de impulsos. Pueden haber bloqueos sinusales, sinoauriculares en el marcapaso. Pueden haber bloqueos ventriculares en el nódulo auriculoventricular e intraventriculares. ¿Sí? Los bloqueos de ramas son muy importantes, por ejemplo, y muy frecuentes. Trastornos en la conducción de impulsos. Ritmos sinoauriculares, ectópicos y ventriculares. Anomalías combinadas de las anteriores, las disociaciones auriculoventriculares y el síndrome de preexcitación. ¿Sí? Bueno, veremos algunas pequeñas. Tengo 10 minutos todavía. La bradicardia sinusal. ¿A qué se llama bradicardia sinusal? Sinusal, ya saben ustedes, el nódulo sinusal, marcapaso cardíaco. Bradicardia sinusal. Puede ser fisiológico y asintomático. Los atletas, por ejemplo, en el sueño, los vagotónicos tienen bradicardia. Cuando dormimos hay bradicardia. Si estamos tranquilos, si estamos sin alguna pesadilla, ¿no? Si no te estás soñando con tu suegra, pues tranquilo, duermes tranquilo.
y son asintomáticos. Generalmente los atletas, los futbolistas, pues como hacen mucho deporte, mucho ejercicio, pueden tener bradicardia sinusal sin problemas, fisiológica y asintomática. La frecuencia cardíaca es menos de 60%. Pero también puede haber bradicardia sinusal patológica, como ustedes están viendo, en un infarto, en el hipotiroidismo, en la hipertensión arterial producida por algunas drogas, etcétera. ¿Ok? Sin embargo, como ustedes están viendo, las bradicardias sinusales patológicas son de buen pronóstico. No son, bueno, a no ser que sea un infarto, ¿no? Pero son de buen pronóstico. ¿Ya? La taquicardia sinusal. También la taquicardia puede ser fisiológica en el ejercicio o puede ser también patológica en la ansiedad. Puede haber un estado hiperkinético, la hipovolemia. Puede haber una insuficiencia cardíaca, un hipertiroidismo. Puede haber una angina de pecho, se produce palpitaciones. La frecuencia cardíaca en una taquicardia sinusal está entre 100 a 160 latidos por minuto. ¿Sí? Hay un aumento de las ondas P y de los QRS claramente notables en un electrocardiograma. Claramente notables. ¿Ya? Las extrasístoles auriculares. Las extrasístoles auriculares tienen inicio en un foco ectópico conducido por el sistema de conducción. A veces se producen extrasístoles auriculares por estimuladores como la cafeína, el alcohol, la teofilina, como les decía. Pueden haber estimulantes como enfermedades cardíacas y enfermedades pulmonares, ¿sí? A veces producen activación ventricular y a veces no producen ninguna activación ventricular, ¿ok? En algunos electrocardiogramas, cuando se produce activación ventricular, claro, hay una onda P prematura que produce además activación ventricular. O sea, la onda P va a estar acompañada de QRS. Pero en otras circunstancias hay ondas P prematuras, pero sin activación del ventrículo. Entonces vas a encontrar ondas P extrasístoles, pero sin QRS. O sea, no hay activación ventricular. Bueno, y eso es mucho más benigno, digamos. Lo malo sería es que esta extrasístole auricular, pues eh, tenga como consecuencia que va además a activar la actividad ventricular. Entonces se va a producir una taquicardia, ¿no es cierto? Entonces puede haber activación ventricular, no puede no haber activación ventricular. Pero lo que sí vamos a encontrar es ondas P prematuras ectópicas. A veces revierten sin tratamiento. Eso se llama extrasístole auricular. ¿Cuáles son los criterios electrocardiográficos en una extrasístole auricular? Ocurre tempranamente en el ciclo cardíaco, la onda P ectópica es muy importante, difiere de la onda P sinusal. El QRS es igual al QRS de un ciclo cardíaco normal, ¿ok? A veces no se afecta en la mayoría de los casos. La taquicardia auricular paroxística. Taquicardia auricular paroxística. El primer latido del ritmo es temprano. Las ondas P ectópicas son diferentes en las ondas P sinusales. El QRS es igual al del ritmo dominante. El intervalo PR es constante. La frecuencia ventricular es de 160 a 250 latidos por minuto. La taquicardia auricular paroxística. ¿Ya? El flúter auricular. El flúter auricular es una arritmia que pues puede ser inestable. Miren ustedes la frecuencia cardíaca auricular. Puede haber una enfermedad pulmonar como un tromboembolismo pulmonar. Puede haber una cardiopatía como valvular o isquemia. Pues el flúter auricular normal es muy raro.
pueden producir embolias. El riesgo de un flúter auricular es la embolia. Puede desprender un émbolo. Son arritmias inestables. El ritmo auricular llega a 300 y el ritmo ventricular pues 150, porque no todo el flúter auricular va a estimular a que el ventrículo se contrae. La aurícula puede estar en flúter, puede estar así como les estoy mostrando en este momento, llegar hasta 300 por minuto, pero el ritmo ventricular no pasa de 150. O sea, este flúter auricular no es capaz de estimular el ventrículo. Hay un bloqueo auricular de segundo grado, de tercer grado en el flúter auricular. Miren ustedes, les he hablado de extrasístoles auriculares, ¿no es cierto? Las extrasístoles auriculares, les he hablado de la taquicardia auricular y les he hablado del flúter auricular, ¿ok? Cuando les hablo de extrasístoles auriculares, el aleteo auricular, las ondas F reemplazan a las ondas P con frecuencia de 250 a 350. Pues más o menos parecido al flúter. Hay una respuesta ventricular regular, conducción constante y regular, si la relación de conducción es variable. El QRS es igual al QRS del ritmo dominante. O sea, estas arritmias auriculares solo son en la aurícula. A veces pueden inducir a que los ventrículos también aumenten, pero en la mayoría de los casos son auriculares. Se producen extrasístoles solo auriculares, ¿ok? O taquicardias, pero solo auriculares. Pueden estimular al ventrículo, pero no al mismo ritmo, ¿ok? El flúter auricular, pues el flúter, imagínense un flúter así, la aurícula así, pero el ritmo ventricular no es así, pues mucho menos. Y el aleteo auricular de la misma manera. Las ondas F son diferentes a la onda P. Las ondas F están muy aumentadas de tamaño, pero el complejo QRS no ha sido estimulado. ¿Entiendes? Se produce estas ondas de dientes de cierre en el flúter auricular en un electrocardiograma y pueden ser, digamos, tratadas a través de la cardioversión con un marcapaso auxiliar, algunos medicamentos como la quinidina, los beta bloqueadores, los digitálicos van a calmar el flúter auricular. ¿Ok? ¿Y qué pasa en la hemodinamia, en la fibrilación auricular? Pues los llenados diastólicos cambian, ¿no? Hay disminución en la contracción auricular efectiva. Los volúmenes sistólicos son variables. Hay ondas F, aparecen ondas F, no ondas P, ondas F se llama. La respuesta ventricular no es al mismo ritmo. Miren ustedes, fibrilación entre 350 a 500 por minuto. Pero miren ustedes la respuesta ventricular. No llega ni a la mitad. ¿Ya? ¿Disminuye el gasto cardíaco? Sí. ¿Puede producir insuficiencia cardíaca o mejor, produce insuficiencia cardíaca? Sí. ¿Hay alteraciones en el llenado ventricular? Sí. La fibrilación auricular es una patología, pues, obviamente, ¿no? Y tenemos que tratarla, ¿ya? Entonces, en la fibrilación auricular vamos a encontrar ondas F, diferentes a las ondas P, ¿ya? El QRS puede ser normal. ¿Cuál es el tratamiento de una fibrilación auricular? Los digitálicos son buenos, los beta bloqueadores adrenérgicos son buenos, hay que eliminar la causa de la arritmia. En último caso se puede hacer cardioversión, se puede usar bloqueadores de los canales de calcio y quinidina, ¿ok? Cuando hay pues problemas auriculares. Bueno, hay
me voy a quedar ahí porque después vamos a ver otro tipo de arritmias, como ustedes están viendo, taquicardias de la unión. Pero hasta ahora solamente hemos visto arritmias auriculares y hemos visto la parte general de las arritmias. ¿Ok? Me quedo acá y nos vemos el lunes. No se olviden que el lunes estos dos grupos tienen que dar sus exposiciones. Los dos grupos tienen que dar sus exposiciones el día lunes y esas exposiciones tienen que estar bien hechas, bien dadas, porque además vale nota para esos chicos que van a dar y van a entrar en el examen. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, gusto de verlos. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Tenga buen día.